de los principios elementales de la justicia es que los culpables deben ser condenados y los inocentes deben ser absueltos. Dice en Proverbios capítulo 17, versículo 15, que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Nos encantaría que este proverbio estuviera en todos los juzgados de la República Dominicana. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. La palabra justificar, que Proverbios usa aquí, es una palabra del contexto de los tribunales. Es una palabra que se aplica en la justicia. Cuando un hombre es traído delante de un tribunal para ser juzgado, allí será condenado o será justificado. De manera que lo que este texto de Proverbios nos dice es que Dios aborrece a los jueces que absuelven o justifican al culpable y condenan al inocente. El problema que esto nos plantea es que Pablo nos dice en el pasaje que acabamos de leer y que vamos a estudiar en esta mañana, que Dios justifica a quienes. ¿A quiénes, hermanos, justifica Dios? A los impíos. Dios justifica al impío, ven el versículo 5, mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. ¿Cómo puede Dios hacer algo así y seguir siendo justo? ¿Acaso no está Dios violando en el Evangelio el principio más elemental de justicia al declarar inocente o absuelto en su tribunal a pecadores culpables? ¿Cómo es que Dios justifica al impío? Bueno, como hemos visto ya en los sermones anteriores de Romanos, que hemos estado estudiando desde hace ya algunos meses, eso es precisamente, ese es el dilema que el Evangelio resuelve. Dios no tuvo que echar a un lado su justicia, Dios no tuvo que rebajar los estándares de su ley para salvarnos, sino que envió a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, quien se encarnó, se hizo hombre, cumplió perfectamente la ley en nuestro lugar y luego pagó por nuestras transgresiones, muriendo por nosotros en la cruz. En otras palabras, Jesucristo satisfizo plenamente la justicia de Dios en nuestro lugar. Alguien pagó, todo lo pagó. Y sobre la base de esa obra de redención, ahora Dios nos ofrece en el Evangelio el perdón de todos nuestros pecados y el don de la vida eterna únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Noten el capítulo 3 de Romanos, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Somos salvos por medio de la fe, dice Pablo, aparte de las obras de la ley. Eso es básicamente lo que hemos visto hasta aquí en nuestro estudio de la carta a los romanos. Pero ahora Pablo quiere ilustrar esta enseñanza con el ejemplo de Abraham, que es el primer hombre de la Biblia de quien se dice que fue justificado por medio de la fe. Y eso es básicamente lo que encontramos en el capítulo 4 de la carta a los romanos que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Y he preferido considerar el capítulo completo, desde el versículo 1 hasta el 25.
para que podamos captar, para que podamos ver su enseñanza como un todo, y porque este capítulo, como decíamos el domingo pasado, es una ampliación de lo que Pablo nos enseña en los versículos 27 al 31 del capítulo 3. Y hay básicamente tres aspectos de la justificación, y por supuesto, hermanos, tienen que entender que al considerar el capítulo completo no vamos a poder profundizar en cada cosa. Hay momentos en que nosotros necesitamos ver el bosque, no podemos detenernos en cada árbol, y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a ver el bosque completo. Y hay básicamente tres aspectos de la justificación que Pablo resalta en este pasaje usando el ejemplo de Abraham. Y el primero es que Dios justifica al impío por medio de la fe sola, sin la participación de nuestras obras. Pastor, pero ya Pablo ha dicho eso. Sí, yo lo sé. Pero no olviden que la base de la buena enseñanza son la repetición y la repetición. Y Pablo quiere que nosotros entendamos esta enseñanza. Así que lo primero que nosotros vemos en este pasaje a través del ejemplo de Abraham es que Dios justifica al pecador. Dios declara inocente al pecador. Dios absuelve al pecador por medio de la fe sola. Y esa palabra es extremadamente importante. No es la fe más ninguna otra cosa, es la fe sola, sin la participación de nuestras obras. Vean una vez más los versículos 1 al 3. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre según la carne? O como lo traduce la Nueva Versión Internacional. Y entonces, ¿qué podemos decir de Abraham? Nuestro antepasado. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En toda esta sección de la carta, Pablo ha estado lidiando con el problema de los judíos que pensaban que tenían todos sus problemas resueltos con la justicia de Dios por el mero hecho de ser judíos. Nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos la nación escogida, nosotros tenemos la ley, nosotros tenemos la circuncisión. Dios no puede condenarnos. Y ahora Pablo se propone darle un golpe maestro a esta forma de pensar al ilustrar su enseñanza sobre la justificación usando precisamente el ejemplo de Abraham, que no solo era reverenciado como el padre de la nación de Israel, sino como el modelo por excelencia de un hombre justo. Escuchen cómo algunos de los rabinos en los días de Pablo exaltaban a Abraham. Uno de ellos escribe: Abraham fue perfecto en todas sus obras con el Señor, perfecto, y agradable en justicia todos los días de su vida. Otro dice: Abraham nunca pecó contra Dios, nunca. Otro dice: nadie fue hallado como él en gloria. Si había un hombre justo sobre la tierra en la mente de los judíos, ese era Abraham. De ahí la pregunta con la que Pablo abre el capítulo 4, versículo 1. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre? ¿Qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? ¿Acaso fue justificado por las obras como enseñan algunos rabinos? Por supuesto que no, dice Pablo, porque en tal caso Abraham tendría de qué jactarse.
Pero el mismo Dios nos dice en su palabra que delante de su presencia Abraham no fue justificado por sus obras. Él no tiene nada de qué jactarse, Abraham, porque él no fue justificado por sus obras. Abraham fue justificado por la fe. Porque ¿qué dice la Escritura? No qué dicen los rabinos. Pablo dice, no, olvídense de los rabinos. ¿Qué dice? Y me encanta que Pablo lo ponga de esa manera. No es ¿qué decía la Escritura? No es ¿qué dice la Escritura? Porque este libro es la palabra viva del Dios vivo y todavía habla hoy. ¿Qué dice la Escritura? ¿Saben qué dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Pablo está citando aquí Génesis capítulo 15 versículo 6, en el que él va a basar toda su argumentación a lo largo de este capítulo. En cierto modo podemos decir que todo el capítulo 4 de Romanos es una interpretación ampliada de este pasaje de Génesis capítulo 15. Así que el argumento de Pablo aquí es una extensión de Romanos capítulo 3 versículo 27 y 28. ¿Dónde está pues la jactancia? Si la justificación es por la fe, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Abraham no fue declarado justo en la presencia de Dios porque haya hecho obra alguna, sino porque creyó. Su fe le fue contada, le fue acreditada por justicia. Este es un término que se usaba en el mundo de las finanzas. Le fue contada. Para referirse a la acción de acreditar en la cuenta de alguien un dinero que no es suyo. Yo puedo ir a tu cuenta bancaria y depositarte un dinero simplemente porque te lo quiero regalar. Te estoy acreditando un dinero a tu cuenta. Bueno, Abraham creyó que Dios era capaz de hacer lo que él no podía hacer por sí mismo. Y por medio de esa fe, él recibió como un regalo de parte de Dios una justicia que no era suya. ¿Ven? Él fue justificado por la fe. Hay dos maneras en que nosotros podemos obtener cosas. Una es ganándotela por tu propio esfuerzo. La otra es que te la den como un regalo. ¿Ven? Una es obra, la otra es gracia. Ahora, no puede ser que tú recibas algo por obra y por gracia al mismo tiempo. La obra y la gracia, el mérito y la gracia son mutuamente excluyentes. De ahí la comparación de Pablo en los versículos 4 y 5. Ven el versículo 4. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor. El salario no se le cuenta como gracia, sino como deuda. El que trabaja en una empresa a final del mes recibe un cheque, que no es otra cosa que el pago que se le debe por su trabajo. Ese cheque no es el fruto de la generosidad del patrón. No, eso no es generosidad. El sueldo es una obligación de parte de la empresa, no es un regalo. Trabajaste durante un mes completo y ahora deben pagarte lo que te ganaste con tu esfuerzo. Bueno, la justificación no funciona de esa manera. Versículo 5. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta, se le atribuye, se le acredita por justicia. No trabaja, ¿ven? Sino que cree.
Es la una y la otra. Digo, la una o la otra, perdón. No puede ser la una y la otra, es la una o la otra. No puede ser trabajo y gracia al mismo tiempo. Ahora, si Dios justifica al impío, es evidente que no puede ser por nada bueno que ellos hayan hecho, porque eran impíos cuando fueron justificados. Tú fuiste un impío cuando fuiste justificado. Pastor, es que yo me convertí a los 5 años. Eras un impío cuando fuiste justificado. Pero Dios justifica al impío. De manera que la justificación del pecador no puede ser por las obras. Tiene que ser obligatoriamente por medio de la fe. ¿Saben por qué? Porque la fe no es una obra meritoria. Por eso es que no tenemos nada de qué jactarnos. No es una obra meritoria, es una transferencia de confianza. Nosotros vamos a Dios sin nada que ofrecer para aceptar humildemente el regalo que Él nos ofrece por medio de su Hijo, simplemente porque Él lo prometió. Ven, y yo te voy a dar la justicia de mi Hijo gratuitamente por gracia. No puede ser tan simple, pues no lo vas a tener. Pero aquí viene otro que dice, ¿de verdad? Sí, ven, aquí está como un regalo la justicia de mi Hijo. Yo creo, Señor, no tengo nada que ofrecer, soy un pecador, soy un impío, pero dámelo, Señor, lo que tú me estás ofreciendo de pura gracia, gratuitamente. Aquí está, hijo mío. Aquí está, ya fuiste justificado. Eso es fe. Al que confía de esa manera, Dios le acredita en su cuenta la justicia perfecta de su Hijo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros le damos nuestro pecado a Jesús, Jesús nos da su justicia por medio de la fe. Y para remachar su argumento, Pablo se vale de otra ilustración. El ejemplo del rey David, el más grande de los reyes de Israel. Ven, Abraham y David, versículo 6, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye, aquí está la palabra otra vez, le fue contada, atribuida, acreditada. David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye, a quien Dios acredita justicia aparte de las obras. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Dios acredita justicia sin obras. Y para probar su punto, Pablo cita el Salmo 32. Ahora, si ustedes recuerdan, David escribió el Salmo 32 luego de haber pecado horriblemente contra Urías Eteo. Adulteró con su esposa y fue tan bárbaro, sí, el rey David, que envió la sentencia de muerte de Urías en su propia mano para que se la entregue a Joab, el general de los ejércitos de Israel. David pecó gravemente contra Dios. Y cuando se arrepintió, escribió este salmo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Wow. ¿Qué merecía David por su pecado? La ira de Dios. Pero ¿qué hizo Dios en cambio? Le perdonó su pecado cuando se arrepintió. Pregunta: ¿fue porque David trató de hacer alguna buena obra que compensara el pecado que había cometido? ¿Saben que algunos cristianos hacen eso?
yo peco, le pido perdón al Señor, no me siento perdonado, entonces déjame ir a predicar el evangelio a ver si eso me ayuda a lidiar con mi culpa. No. David no hizo ninguna buena obra que tratara de compensar el pecado horrible que había cometido. Pero el Señor no le tomó en cuenta su pecado, sino que le atribuyó a David, porque creyó, una justicia sin obras. Eso no es lo que dice el versículo 6. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios acredita, atribuye justicia aparte de las obras. Es de esa bendición que David está hablando en el Salmo 32. Su pecado contra Urías Eteo no afectó su estatus judicial delante de Dios, porque David fue salvo cuando Dios le acreditó una justicia que no era suya. Una justicia que es de Dios por la fe, dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 9. Justicia de Dios por la fe. De manera que tanto el ejemplo de Abraham como el ejemplo de David prueban sin lugar a dudas que Dios justifica al pecador únicamente por medio de la fe, sin tomar en cuenta sus obras. Pero ahora Pablo va a dar un paso más adelante. Y nosotros que somos dominicanos deberíamos agradecer tremendamente lo que Pablo va a decir ahora en los versículos 9 al 12. Porque Pablo quiere probar que esa bendición de la que habla David es para todos. Es para todos. Sin distinción de raza. Sin distinción de nacionalidad. Dios justifica a todo el que cree. Sin distinción. Versículo 9. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos? Es decir, ¿es solo para los judíos o también para los incircuncisos? Es decir, hasta para los dominicanos. Porque decimos, a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? Y ahora dice Pablo, no siendo circunciso, sino siendo incircunciso, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. Abraham estaba en Ur de los Caldeos, una nación completamente pagana, una nación completamente idólatra, cuando Dios se le reveló por medio de su palabra. Abraham, yo soy el Dios vivo y verdadero. Olvídate de todos los ídolos que tu familia ha adorado por siglos, que tú mismo has adorado por siglos. Digo, no por siglos, Abraham no había vivido por siglos, pero que tú mismo has adorado en tu vida. Olvídate de eso y cree únicamente en mí. Yo soy el único Dios vivo y verdadero. Y yo te ordeno que dejes atrás tu tierra, que dejes atrás a tu familia y salgas en peregrinación a un lugar desconocido, y yo te prometo, Abraham, que voy a hacer de ti una gran nación y que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham se lo creyó. Abraham creyó en la promesa de Dios y salió junto a su familia hacia la tierra prometida. De manera que Abraham era un pagano cuando Dios lo llamó. Un pagano gentil. Más adelante, en Génesis capítulo 15, Génesis 12, Dios llama a Abraham. Génesis 15, Dios hace un pacto con Abraham, reiterándole una vez más que a pesar de su vejez, a pesar de la esterilidad de su esposa Sara, ellos no solo tendrían un hijo, sino que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y es en ese momento que dice la Escritura
creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero ahora viene la parte más sorprendente de esta historia. Recuerden la secuencia cronológica. Génesis 12, Dios llama a Abraham. Génesis 15, Dios hace un pacto con Abraham. Génesis 17, Dios le da la circuncisión a Abraham como señal del pacto que había hecho con él 14 años atrás y que habría de distinguir a su descendencia como parte del pueblo de Dios. De manera, mis hermanos, lo que Pablo está argumentando aquí es que Abraham era un gentil incircunciso cuando Dios lo justificó por medio de la fe. Esa secuencia de eventos es importante. Supongamos que en un examen de historia el profesor pide que hagan una lista de las mujeres más valientes de la historia de la República Dominicana. Y uno de los estudiantes menciona a Anacaona en esa lista. Pregunta: ¿es esa respuesta correcta? ¿Sí o no? No, no es correcta, porque en el tiempo de Anacaona la República Dominicana no existía. ¿Ven? Ella vivió en esta tierra, pero nunca fue dominicana. La cronología de eventos es importante. Pues en una forma similar, Abraham es el padre de la nación de Israel, pero cuando él fue justificado, él no era judío. Él es el padre de la nación, pero fue justificado siendo gentil. Él era un gentil incircunciso cuando Dios lo justificó por medio de la fe. Y es por eso, dice Pablo, que Abraham es considerado como el padre de todos los creyentes, sean judíos o gentiles. Versículo 11, otra vez. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada, les fuera acreditada por la fe, y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, es decir, no solamente son judíos, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Un judío circuncidado en el día de hoy que no cree en Jesús no es salvo. Eso es lo que Pablo está diciendo. No, la promesa es para aquellos que siguen los pasos de Abraham por medio de la fe. Es el argumento de Romanos 3, 29. Ven como decíamos el domingo pasado, hay una correspondencia entre el capítulo 3 y el capítulo 4. ¿Qué dice Pablo en Romanos 3, 29? ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios, no es uno por nación. Algunas personas dicen, pastor, pero si yo hubiera nacido en un país musulmán, yo habría creído que el Dios verdadero es Alá y no creería en Jesús. Sí, probablemente. Pero eso no elimina el hecho de que el único Dios vivo y verdadero es el que se revela en la Biblia, que es el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No importa el lugar donde tú nazcas, hay un solo Dios. Y ese único Dios justificará por la fe a todo aquel que cree. Es por la fe. Solamente por la fe. Pero ahora Pablo quiere mostrarnos de qué tipo de fe que él está hablando. Así que él va a hacer un contraste entre la ley y la fe, para mostrarnos a través del ejemplo de Abraham que Dios justifica no al que se esfuerza en guardar la ley, sino a todo aquel que cree en su promesa de salvación en Cristo.
Y miren cómo lo hace. Versículo 13. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Otra vez la cronología es importante. Es más que evidente que la promesa que Dios le dio a Abraham no podía depender de la obediencia a la ley de Moisés, por una razón muy sencilla. ¿Cuándo vino la ley de Moisés? 430 años después de Abraham. Así que evidentemente esa promesa no podía depender del cumplimiento de la ley como pensaban los judíos. Y es como si Pablo le estuviera diciendo, pero es que ustedes no leyeron su Biblia. Esa ley vino mucho tiempo después. Es como, me acordé ahora, había una viñeta, un cómic que hacía el famoso cineasta Woody Allen. Y él decía, aparecía él siempre, decía, descubrieron un manuscrito muy antiguo, probablemente del siglo I, pero los eruditos lo han puesto en dudas porque aparece muchas veces la palabra General Motors. Evidentemente no encaja, es anacrónico. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es, ¿cómo ustedes pueden pensar siquiera que Abraham fue justificado por la ley? Eso es anacrónico. Ese es el argumento que Pablo va a dar en Gálatas. La ley vino mucho tiempo después. Aparte de que si el cumplimiento de la promesa fuera por nuestra obediencia a la ley, dice Pablo, eso hace nula la promesa, versículo 14. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Cómo así? Ok, déjenme, niños, déjenme ilustrar esto para que ustedes lo entiendan. Y si ustedes lo entienden, yo espero que los que son un poquito mayorcitos también lo entiendan. Imagínate que tu papi te promete una bicicleta para Navidad. Y tú estás ahí esperando que llegue el 25 de diciembre. Llega el 25 de diciembre, cero bicicleta. Y tú le dices, papi, ¿qué pasó? Y tu papá te dice, lo siento, pero es que tú sacaste malas notas en tus exámenes. Pero es que tú no me dijiste que nada de los exámenes. Si tú me hubieras dicho, si sacas buenas notas en los exámenes, te voy a dar una bicicleta. Eso es ley. Pero eso no fue lo que tú me dijiste. Tú me dijiste que me ibas a regalar en Navidad una bicicleta. Eso no depende. Yo no sabía nada de mis notas. Tú hiciste una promesa. Esa promesa depende de tu palabra. Eso fue lo que tú me prometiste. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Si es por la obediencia a la ley, entonces se anula la promesa. Pero no solo eso. Si el cumplimiento de la promesa depende de nuestra obediencia a la ley, estamos en graves problemas, porque nadie puede obedecer esa ley. Eso es lo que Pablo ha demostrado ya en los capítulos anteriores. Vean el versículo 15, porque la ley produce ira de Dios. La ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Cuando una persona viola la ley sin saberlo, hay una ley, no traspase esta verja, pero tú no viste el letrero, traspasaste la verja, como quieres una infracción. Violar la ley de Dios sin saberlo es pecado, pero no es transgresión. La transgresión ocurre cuando yo conozco la ley y como quiera la violo. Entonces Pablo está diciendo, donde no hay ley, no hay transgresión. ¿Y por qué Pablo dice eso? Para demostrar que los judíos son culpables por partida doble. Porque ellos sí conocían la ley y como quiera la violaron. Ellos le están diciendo, no piensen que porque ustedes son judíos se van a salvar por su raza. Ustedes son doblemente culpables porque son pecadores y son transgresores. Ustedes conocían la ley, como quiera la violaron. Y la ley no produce salvación. La ley produce condenación. La ley produce ira.
No puede haber entonces otra forma de salvarse que no sea recibir por medio de la fe, como un regalo, la justicia que Dios nos ofrece en el Evangelio. Versículo 16. Por eso es por fe. ¿Ven? Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad de Abraham, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito: te he hecho Padre de muchas naciones. Esto es hermoso, hermanos. Oigan lo que Pablo está diciendo. Tiene que ser por fe para que sea por gracia, porque acuérdense que la gracia excluye los méritos, y la fe es el único acto del hombre que no es una obra, es el único acto que no es meritorio, porque tú simplemente estás diciendo: aquí está mi mano desnuda, dámelo. Eso es fe. No hay mérito ahí, no hay mérito. Tú eres un mendigo que estás en la calle mendigando con tu mano así, y viene alguien y te da 1,000 pesos. Tú no lo trabajaste, te lo regalaron y tú lo recibiste. Entonces, tiene que ser por fe para que coordine con la gracia, dice Pablo. Pero no solo eso, tiene que ser por fe y por gracia para que la promesa sea segura. ¿Lo vieron en el versículo 16? Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme. Como es por gracia y no por obras, ningún creyente dejará de alcanzar lo que Dios le prometió. ¿Ven por qué la salvación no se puede perder? Yo sé que hay muchos buenos creyentes que piensan que la salvación se pierde. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí, que no puede pasar. Porque no depende de ti, no depende de tu desempeño, depende de Jesús. La salvación no se puede perder para el que la tiene. Como es por gracia y no por obras, ningún creyente dejará de alcanzar lo que se le prometió. Eso no tiene nada que ver con nuestro desempeño, eso no tiene nada que ver con nuestra nacionalidad, sino con lo que Dios ha prometido por gracia, dice Pablo, a todo aquel que cree. Ahora, ¿cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 15? ¿Recuerdan? Que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Bueno, esa descendencia ha venido a ser sorprendentemente numerosa, porque incluye a los creyentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por eso, no sé si notaron en el versículo 13, pero dice allí que Abraham fue hecho heredero ¿de qué? De Canaán. Abraham fue hecho de un pedacito de tierra en Palestina. ¿De qué fue hecho heredero Abraham? Del mundo, mis hermanos, del mundo, porque ahí estábamos todos nosotros. Él es el Padre de todos los que creen. Y hay alguna gente que todavía va a Israel pensando que si va a esa tierra y la pisa, le va a caer una bendición especial. Óyeme bien, ya no depende de ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque ahora la verdadera tierra prometida y el verdadero templo es Jesucristo. Y si tú estás en Jesucristo, tienes la bendición de Dios aunque estés en China. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Abraham no solo es el padre de los judíos, dice Pablo. Ven al final del versículo 16, el cual es padre de todos nosotros. ¿Quiénes son esos todos nosotros? Todos los que creen. Así que la promesa se obtiene por la fe, no por guardar la ley. Ahora, ¿de qué clase de fe es la que Pablo está hablando aquí? ¿Cuál es la naturaleza de esa fe por medio de la cual somos justificados? Bueno, eso es lo que Pablo nos va a explicar en los versículos 17 al 22. Y básicamente dos cosas allí. Lo primero que Pablo nos dice
es que esa fe descansa en la confiabilidad de Dios y no en nuestras circunstancias. En la confiabilidad de Dios. Hay personas que dicen, bueno, yo entiendo, tú eres poco inteligente y como la fe es irracional. No, espérate. La fe no es irracional. No es una especie de fantasía mental en la que yo creo. Eso es credulidad, eso no es fe. Y aquí no estamos hablando de ser crédulos, sino de ser creyentes. Hermanos, escuchen esto. La fe verdadera no tiene nada de irracional, porque es completamente razonable confiar en alguien confiable. Déjame repetir eso otra vez. Es completamente racional confiar en alguien confiable. Y eso fue precisamente lo que hizo Abraham. Él confió en la confiabilidad de Dios, porque sabía que ese Dios es poderoso y es fiel para cumplir lo que promete. Vean el versículo 17: te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo. Abraham era realista, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Oh, wow. Abraham tenía casi 100 años, Sara casi 90, y para colmo era estéril. Pero Dios le prometió hacer de él una gran nación, y Abraham se lo creyó. No porque era un iluso. Abraham sabía que, humanamente hablando, era imposible que algo como eso llegara a suceder, pero él sabía también que el Dios que le estaba haciendo esa promesa es el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, y que él era capaz de producir vida a través de un vientre muerto. Abraham creyó eso. Sí, Abraham observó su condición física, y me imagino mirando a Sara como, güey. De hecho, cuando Sara oyó la promesa se rió. Por eso es que Isaac se llama Isaac, que significa risa. Es que de verdad es algo raro. Sí. Pero eso no lo hizo debilitarse en fe, porque él no confiaba en las circunstancias, sino en el poder y la fidelidad de Dios. Ahora, es importante aclarar que eso no quiere decir que Abraham nunca tuviera un momento de debilidad o de duda, porque sí los tuvo. Léete Génesis. Pero Abraham nunca permitió que esa duda se instalara permanentemente en su corazón y lo llevara de vuelta a la incredulidad. Abraham mantuvo una fe inquebrantable en que Dios cumpliría su promesa, aunque tuvo que esperar su cumplimiento por más de 20 años. 20 años. 25 si contamos cuando salió de Ur. Y dice Pablo, y eso fortaleció la fe de Abraham. Cuando Abraham tuvo que enfrentar el conflicto entre la promesa de Dios y la evidencia física de su propio cuerpo y el de su esposa, él decidió confiar en que Dios se lo había prometido, y al fortalecer la fe le dio gloria a Dios. Le dio gloria a Dios. La verdadera fe no se glorifica a sí misma,
sino al objeto de su fe. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? La de las obras no, sino por la ley de la fe. La fe de Abraham no le da gloria a Abraham, sino a Dios, que es poderoso y fiel para llevar a cabo lo que Él promete. ¿Saben por qué nuestra fe le da gloria a Dios? Y eso no quiere decir que nuestra fe haga a Dios más glorioso. No, Él no puede ser más glorioso de lo que Él ya es. Pero nuestra fe es lo que proclama delante de todo el mundo que nosotros creemos que nuestro Dios es capaz de hacernos el bien que Él promete. No solo porque Él tiene el poder de hacer lo que Él dice, sino porque su corazón ya está inclinado a bendecirnos. No es solo poder, es fidelidad. Nuestro Dios nos ama. Él quiere bendecirte más de lo que tú quieres su bendición. Y cuando nosotros confiamos en Dios, esa fe le da gloria a Él. Y mientras más difícil, oiga bien, mientras más difícil sea el cumplimiento de lo que Él promete, mayor será el despliegue de su gloria. Niños, otra vez, niños, óigame niños. Vamos a suponer que tú tú tienes 3 años de edad, tú no sabes nadar, estás en el borde de la piscina, tu papi te dice, ven hijo mío, tírate. Está en la parte más honda de la piscina, tírate. La piscina está llena de gente mirando al niño. Si el niño decide tirarse en el brazo de su papá, él va a hacer quedar muy bien a su papá, porque él está diciendo, yo confío en mi papi, así que me voy a tirar, él me va a agarrar. Ahora, ¿tú quieres darle mayor gloria? Te lo voy a poner más difícil. Tú tienes 4 años, tampoco sabes nadar, estás ahí mirando la piscina, pero tu papá no está ahí. Tu papá está en el medio de la piscina y hay un perro bravo que está tratando de colarse al patio, y tú le ves los colmillos y el perro está a punto de entrar. El niño está muerto de miedo. El padre en medio de la piscina ve lo que está pasando y le dice al niño, tírate, que yo soy lo suficientemente rápido nadando como para llegar a ti antes de que te ahogues. Si ese niño decide tirarse, le va a dar mucha gloria a su papi. Y cuando él se tira, él inmediatamente siente los brazos fuertes de su papá sosteniéndolo y sacándolo del agua. Ven, la fe le da gloria a Dios. Y mientras más difícil lo que Él promete, mayor la gloria. Y eso nos lleva al segundo elemento de la fe verdadera. Y es que esa fe descansa en la palabra de Dios. En lo que Dios promete. Vean el versículo 21. Y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, Dios había prometido algo, poderoso era también para cumplirlo. La fe verdadera descansa en las promesas de Dios y en el carácter de Dios. Óyeme bien, mi amigo, no es una fe fuerte creer en lo que Dios no te ha prometido. No. Yo sé que Dios te va a sanar, porque yo creo en Dios. Sí, pero el problema es que Dios no ha prometido sanar a todos los cristianos. Así que tú estás creyendo en algo que Él no prometió. ¿Ven el punto? La fe, lo que Dios sí ha prometido, es que Él te va a bendecir sanándote o dejándote enfermo, pero Él te va a bendecir. Él va a hacer que eso obre para tu bien como sea. Si tú crees eso, tú de verdad estás descansando en la promesa de Dios y le estás dando gloria a Dios. Es creer en su palabra. ¿Tú quieres crecer en fe? Conoce mejor a tu Dios por medio del conocimiento de su palabra y aférrate a lo que tú conoces de Él a pesar de tus circunstancias. Abraham se aferró al conocimiento que él tenía de Dios. Y eso es lo que hace la verdadera fe. Empápate cada vez más de lo que Él nos ha revelado en su palabra. Abraham creyó que Dios era poderoso y fiel para cumplir lo que le había prometido, por lo cual también su fe, dice el versículo 22, le fue contada por justicia.
Otra vez, Génesis 15. Ahora, ¿qué de nosotros que tenemos una revelación muchísimo mayor que la que tenía Abraham? Podemos poner toda nuestra confianza en Dios, sabiendo que también a nosotros la fe nos será contada, acreditada, imputada por justicia, en versículo 23. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora Pablo está diciendo, ¿saben una cosa? La historia de Abraham no se encuentra en el libro del Génesis únicamente para que sepamos cómo fue que Dios salvó a Abraham. Es para enseñarnos la conexión que existe entre la justificación de Abraham y la de todos los creyentes de todas las épocas. Este texto es para ti, mi hermano, y para mí. Nosotros también somos justificados por creer en la promesa de Dios, tal como hizo Abraham. Ahora recuerden, ¿qué fue lo que Abraham creyó en aquel momento de la historia redentora? Que Dios es capaz de darle vida a un muerto. Y eso es precisamente lo que tú y yo creemos en el día de hoy para ser salvo. Él creyó que el vientre muerto de Sara podía engendrar vida por el poder de Dios, simplemente porque Él lo prometió. Nosotros creemos que por ese mismo poder la tumba de Cristo no pudo retener su cuerpo muerto, sino que al tercer día salió vivo y victorioso para no ver muerte nunca más. ¿Ven la conexión? En otras palabras, Abraham creyó en el descendiente que Dios le prometió. Nosotros creemos en lo que ese descendiente de Abraham ya llevó. A cabo al morir por nuestros pecados en la cruz y al resucitar para nuestra justificación. Por eso dice en Juan, Jesús, Abraham se gozó de ver mi día, lo vio y se gozó. Abraham creyó en ese descendiente en el que tú y yo creemos en el día de hoy. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, dice Pablo. Él murió por causa de nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Por medio de la resurrección, Dios el Padre declaró que Él aceptaba como bueno y válido el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Es por eso que Jesús exclamó: consumado es. Él sabía que la deuda de todos y cada uno de los pecadores por los que Él había venido a morir fue completamente saldada, fue cancelada para siempre. Y ahora yo te pregunto, ¿tú tienes esa clase de fe? ¿Has dejado de confiar en ti mismo para descansar enteramente en ese descendiente de Abraham? Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que murió por nuestros pecados y que fue resucitado para nuestra justificación. Porque si es así, mi hermano, mi hermana, yo no sé cuáles son tus circunstancias, pero ¿sabes qué? Tú eres heredero juntamente con nuestro padre Abraham.
Tú eres heredero de la promesa. Eres heredero. Y nuestro Dios es poderoso y fiel para cumplir todas y cada una de sus promesas, no por causa de tu obediencia a la ley ahora que eres creyente, sino por causa de aquel que venció al diablo, al pecado y la muerte en la cruz. Por eso Pablo dice que el cumplimiento de las promesas de Dios, 2 Corintios 1:20, dependen de Jesús. En Él, todas las promesas de Dios son sí y amén. En Jesús. Él prometió que todas las cosas obran para el bien de aquellos que le aman. Mi hermano, mi hermana, tú puedes estar seguro de que así será. Él lo prometió. Aunque tú no tengas la menor idea de lo que Él está haciendo, Él lo prometió. Nuestro Dios lo controla todo y Él prometió que todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios. Y ese bien es hacernos como Jesús. Él dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Has pecado, confesaste tu pecado. Mi amado hermano, créele a Él, no a tu complejo de culpa. El perdón se recibe por fe. Créele a Dios que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y Él ya castigó a Jesús por el pecado que tú cometiste. Por eso es que Él es fiel y justo. Él no puede castigar el pecado 2 veces. Créele a Dios. Él promete completar en nosotros la buena obra que comenzó cuando nos convertimos, cuando vinimos a Jesús en arrepentimiento y fe. Óyeme, mi hermano, mi hermana, tú puedes estar completamente seguro que Él lo hará. Yo sé que tú te ves tan débil. Él lo hará porque Él lo prometió. Mi amado hermano, no vivas tu vida cristiana a la luz de las circunstancias que te rodean, sino amparado en la promesa de Dios por medio de la fe, porque Él es poderoso y fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Y de esa manera le darás gloria a Dios a través de su vida cuando tú sigas confiando en Él, a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de las aflicciones. Nuestro Dios es fiel. Amén. Pero si tú estás aquí en esta mañana y tú sabes que tú no eres cristiano, yo te pregunto, ¿qué te impide venir hoy delante del Señor y pedirle que te salve? Así como nuestro Dios fue capaz de crear vida en el vientre muerto de Sara, dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando Dios nos dio vida. Ven, tú eres cristiano por la gracia de Dios y lo eres. Y si no lo eres, Dios hoy, ahora, en este instante puede cambiar tu corazón de piedra en un corazón de carne. Él tiene ese poder. A final de cuentas, la salvación no depende de cuán poderosa sea tu fe, sino cuán poderoso es el objeto de tu fe. Imagínate que en un pueblo hay 2 personas muy enfermas. Una de ellas todavía tiene gran parte de su vigor, la otra está agonizando. De repente, alguien lleva a ese pueblo una máquina milagrosa
que a través de un shock eléctrico cura todo tipo de enfermedades con solo tocarla. Los dos enfermos se enteran de la llegada de la máquina milagrosa. Así que el primero se dirige hacia ella apresuradamente, la abraza con todas sus fuerzas, recibe el shock eléctrico y es sanado. El otro va caminando lentamente hacia la máquina, casi no puede llegar y en una forma leve, apenas roza con un dedo la máquina, recibe el mismo shock eléctrico y es sanado, porque el poder no radica, el poder curativo de la máquina no radica en la fuerza de los enfermos, sino en el poder de la máquina. Y lo único que hay que hacer para recibir su poder es tocarla. Mi amigo, es exactamente lo mismo con Jesús. El poder de salvación no se encuentra en el tamaño de tu fe, sino en el tamaño del Salvador que nosotros tenemos. Él es el omnipotente que llevó a cabo en la cruz del Calvario una obra completa de salvación. Una fe débil depositada en ese Jesús fuerte salva a cualquier pecador. Oh, ven a Cristo, mi amigo, confiando únicamente en Él, porque su justicia es la única que Él acepta en su presencia, y Él nos ofrece poner esa justicia en nuestra cuenta por medio de la fe en Jesús. Deja ya de mirar dentro de ti a ver si hay algo que puedas ofrecerle a Dios, porque no encontrarás nada allí que te haga aceptable delante de Él. Recibe por la fe el regalo que Él nos ofrece en su evangelio, y en esta misma hora recibirás el perdón de tus pecados y el don de la vida eterna, únicamente por gracia, únicamente por Cristo y únicamente por medio de la fe.